Bien, buenas noches con todos, bienvenidos a esta, supongo que están entusiasmados, un poco eufóricos porque comienza un nuevo ciclo, estos ciclos ya son los últimos para ustedes, están próximos, muy próximos, algunos más que otros a egresar y también con la preocupación probablemente, uy, ¿qué voy a hacer en mi trabajo de investigación? No solo bastan ganas, sino usted tiene que plantearse una estrategia de planificar porque no es el único curso que lleva y esa es la realidad. ¿Quién lleva un solo curso aquí? A ver que levante, el único curso es este, el electivo, estoy llevando. Este es el que me falta para egresar. No, eso no existe ahorita, ¿no? Entonces, la mayoría está en octavo, noveno, está llevando, a ver, ¿quién está llevando 3 cursos? Levante la mano. 3 cursos, solo 3. 4. 5. A ver, levanten los que están llevando 5 cursos. 5. 6 cursos. 7 cursos. Si cuenta también, pues si todos los cursos de esta hora. Ya. 8 cursos. Ya. En esos 8 cursos usted tiene que ver, en esos 7 cursos, 6 cursos, cuáles de esos cursos tienen trabajo, así que escalonado, porque ese trabajo entonces les va a consumir algo de tiempo adicional, es obvio, ¿no? Porque el curso está diseñado así, no es que lo he diseñado yo a propósito y el profesor se la quiere agarrar con ustedes, no, el curso, la universidad ha pensado que este curso tiene que ser netamente práctico. Entonces, está la teoría, pero están también no ejercicios, sino los diseños de cada uno de los componentes. Así está planteado, y así están las PPT, y las PPT usted las va a ver que están paso a paso. Salvo esta clase que es media aburrida, pero después las otras clases, todo es con tema de diseño. Todo está relacionado con temas de diseño. Lo más importante entonces usted es que tenga siempre un cuaderno donde anotar o una tableta donde anotar. Si tiene ahí su tableta, aprovechelo porque si es una note, ahí apunta, no todo está en la PPT. A veces, por ejemplo, tomo parte de teoría, porque acuérdense, los criterios son importantes. Entonces, yo hablo cosas adicionales que no están en la PPT, y usted las tiene que tomar nota. Ay, el profesor ha dicho eso. Y no está en la PPT necesariamente, porque en ese momento vinieron, hicieron una consulta, o yo me acordé de algo adicional y lo complemento con lo que está en la PPT. La idea es que usted tome nota. Y tomar nota es un ejercicio muy saludable para la mente porque a usted le va a recordar. Si usted no toma nota y solo me escucha, cuando salga y al día siguiente quiera recordar la clase, no va a recordar ni el 10%. Pero si usted toma nota, va a recordar alrededor del 20%, 25%. Y si repasa, puede llegar al 30, 40%. Y si vuelve a repasar, al 50, 60. Y si vuelve a repasar, recién al 80, 90%. Entonces, más o menos hay que repasar como 3 veces para que pueda quedar para toda la vida. Existen técnicas para poder recordar las cosas para toda la vida. Si usted estudia bien algo solo una vez, pero lo estudia bien, 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 así salga de la universidad, basta que vea algo y ese algo le va a recordar todo lo que usted estudió en ese momento. Si yo pongo ahorita un examen de matemática 4 de ecuaciones diferenciales, pongo un examen de ecuaciones diferenciales ahorita, tomo. Si se acuerda, ya, saque su lapicero entonces. Entonces, es así, la mayoría nos vamos a olvidar. ¿Y por qué? Porque muchas veces nuestras técnicas de estudios no han sido las más apropiadas. No es que no haya estudiado, estudió, pero estudió para el examen. ¿Se da cuenta? Estudió solo para el examen. Entonces, cuando pasan los ciclos ya se olvidó. Y ni se acuerda de repente de resolver una derivada o una integral básica. Bueno, eso no creo, ¿no? Pero estoy exagerando, pero en algunos casos sí puede ser porque las técnicas que aplicas de estudio no son las más apropiadas, probablemente. Y hablo con experiencia porque cuando yo era como ustedes, estudiantes, estudiaba ingeniería civil, estudiaba ingeniería sanitaria en paralelo. 3 años estudié así en paralelo. Entonces tenía que optimizar mis tiempos. Imagínate que te tomen 5 exámenes en un día, 6 exámenes en un día. En una universidad tienes examen y en la otra universidad tienes examen. ¿Cómo haces?
Tienes 6 exámenes. ¿Cómo? Tienes que aplicar alguna técnica para poder estudiar y que todo se te quede. Entonces, por eso le hablo con voz de la experiencia que dice que hay técnicas para poder mejorar tu rendimiento académico. Hay técnicas, tú ves a tu compañero, mi compañero siempre saca 18, 19 en sus exámenes. ¿Cómo lo hace? No sé, plagea de seguro. ¿No? Tiene ahí su... No, y no es eso, de repente que él se dedica más tal vez a su... Pero también debe tener algo, debe tener técnicas. Hay gente que cuando aplica las técnicas puede superar a los compañeros. Tiene mayor capacidad de retención, mayor capacidad de análisis. Las técnicas te ayudan a mejorar tu rendimiento académico. Entonces, averigua qué técnicas modernas existen para el rendimiento académico, sin esforzarse, matarse. Lo peor que uno puede hacer es, mi examen es mañana a las 8 de la mañana, y se pone a estudiar desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Va a las 8 y está agotado. El examen y se bloquea. Eso sucede, y no porque no estudió, porque usted necesita olvidar. Así como cuando olvida sus penas, tiene que olvidar también que estudió para que pueda recordar. Es el proceso de poder recordar. Usted tiene que olvidar, y para olvidar necesita descansar. Por eso no es buena idea estudiar un día antes del examen, solo para ese examen un día antes, ¿no? Ya los exámenes parciales vienen, usted está estudiando 2, 3 semanas antes, está repasando poquito de a poquitos. Recomendaciones, son recomendaciones. Entonces, ¿qué vamos a ver en el curso? La unidad 1 está relacionada con los cálculos básicos. Vamos a hablar sobre el agua en el mundo, los conceptos, los elementos, el análisis de la demanda. Ya, no se preocupe. Después luego vamos a hablar de la captación de aguas superficiales y de ahí viene la práctica calificada en la semana 4. Entonces, tomo teoría y tomo práctica. La parte de práctica está relacionada con los diseños. La parte de teoría está relacionada con lo que está en la PPT, con lo que hablo o con lo que se pueda reforzar con alguna lectura, de ser el caso. ¿Qué más? En la unidad 2 vamos a hablar del pretratamiento del agua, del tratamiento del agua, del diseño de planta de filtración lenta, de líneas de conducción, de almacenamiento, y ahí viene, hasta ahí viene el examen parcial. Miren, vamos a hablar luego de la teoría de redes de distribución de agua, abiertas, redes cerradas, y de ahí viene la práctica calificada 2. Vamos a hablar de redes de alcantarillado, desagüe doméstico, emisores, estaciones de bombeo, tratamiento de aguas residuales y la disposición final mediante emisarios submarinos. Se veía bien, ellos no podían ver bien. Entonces, ¿cuál es la importancia del agua? El agua y su importancia. ¿Cómo se usa el agua? En el Perú es un país privilegiado. De todo el agua, no estoy hablando del agua, sino de agua disponible. El Perú alberga el 1.89% del agua dulce. El agua dulce es el agua que no es sal, el agua que está en los ríos, en los lagos, en los nevados. Es decir, tenemos alrededor de 1.7 millones de hectómetros cúbicos. Consideramos, tenemos 1.007 ríos. El agua alrededor, el 2% se utiliza en la minería, el 6% en las industrias, el 12% es el consumo poblacional. La agricultura toma casi el 80% del agua. Entonces, gran parte, si hay más población, ¿qué se necesita? Gracias por la visita. Bien, entonces, decíamos, el Perú está considerado como paraíso del agua. Miren, esta es toda la cantidad de agua que hay. 1.386 millones de hectómetros cúbicos de agua que existe en el planeta.
De eso, hacemos un mapa, el Perú tiene alrededor de 1.768.000. Aproximadamente el 1.89% es del agua disponible del agua disponible. Nos referimos del agua dulce. 2.5 de esta cantidad de agua dulce, del agua dulce es consumible por el ser humano. Hay que tener en cuenta unos aspectos importantes. El agua dulce disponible, de toda esta agua, solo el 0.5% está disponible. Es decir, de toda esta cantidad, solo el 0.5% en el planeta es disponible como agua dulce. El resto es agua del mar, agua salada, el cual sí es posible tratar y convertirla en agua potable, pero es caro. Existen las plantas de tratamiento de ósmosis inversa que remueven a través de membranas, se remueve la sal y es posible llegar a tener agua potable. Pero para poder operar, el costo de operación, porque para poder quitar el agua se tiene que utilizar alta presión. Para utilizar alta presión, para que la sal quede retenida en las membranas, pasa por unos cartuchos donde están las membranas y esta agua tiene que pasar el agua pasa por la membrana, tiene unos poros, retienen la sal. Por eso se retiene la sal, pero para ello necesita presión alta, y para conseguir presión alta necesita el 70% del costo del tratamiento, es costo energético, es costo de energía, la energía cuesta. Entonces, el costo de producir agua tratada, el costo, no estamos hablando de la distribución, puede estar entre 0.8 dólares a $1 por metro cúbico de agua. Mientras que la producción de agua dulce, con aguas en procesos convencionales, podría estar entre los 40 céntimos, 50 céntimos. Entonces puede costar 3 veces a 4 veces más que el agua, que tratar un agua dulce, un agua salada. Entonces ahí viene el problema, desde la viabilidad económica. El agua dulce se renueva por lluvia. El consumo mundial de agua se dobla cada 20 años y vamos a verlo por qué. El Perú tiene 159 cuencas, pero vamos a ver cómo es lo que sucede. El agua acompaña al hombre a lo largo de su evolución. En el año 1600 éramos 300 millones de habitantes. No existía la televisión. En el año 1700 se duplicó la población. 600 millones de habitantes. Entre el año 1700 y 1900 se triplicó por 3, o sea, por 2, por 3, por 5. Se espera que al 2050 seamos 9.000 millones de habitantes. ¿Esto qué significa? Mayor producción de alimentos. Decimos que para producir alimentos necesitamos bastante agua, más agua. Otro dato importante, en el año 1960, 1/3 de la población era urbana y 2/3 era rural. En el año 2007 esto se equilibró. Y para el 2040 va a ser inversa. La mayor parte de la población va a estar en el área urbana. ¿Dónde se consume más agua? En el área urbana, ¿por qué? Por el confort. Usted va a su casa, tiene su jacuzzi, se echa, ¿no? Lo prende, tiene su hidromasaje, ¿no? Tiene su carro, usa agua potable para lavar su carro. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, en el ámbito rural no. No hay esas comodidades. A mayor confort, entonces vamos a ver ahora más adelante que a mayor confort, mayor consumo de agua. Mayor nivel socioeconómico, mayor consumo de agua. Lo vamos a ver con datos y con números. ¿Cómo llega el agua potable? Acá miremos otro video. Por favor, preste atención, no estoy haciendo propaganda, repito.
Creo que no se ha pegado o no se pegó bien. Bien. No importa. ¿Cómo hay el agua potable en nuestros hogares? No está el video. Pero, y vamos a ver cómo está distribuido el agua en el mundo. Miren, esto era lo que yo les decía, el Perú. Esto es lo que tiene total de agua. 1.386 millones de kilómetros cúbicos. El 97.5%, ¿qué cosa? En los océanos. Agua dulce solo 0.5%, pero de ese 2.5%, 68% está como glaciares, de agua dulce. Tenemos como agua subterránea 0.5%, y aproximadamente como agua tenemos el 0.8%. Luego, aquí tenemos como agua superficial y atmosférica, tenemos alrededor de 0.4%, 0.5%. Y de eso, de este 0.4% está distribuida en agua, en lagos, y en ríos, en la atmósfera y así. El Perú, de toda esta agua, tiene aproximadamente, como hemos dicho, 1.89% del agua superficial. De todo esto de aquí, de esta agua superficial, el Perú tiene el 1.89%. ¿Y cómo está distribuido el agua en el mundo? Porque estos datos son importantes para saber el contexto del problema. Entonces, tiene menos cobertura de agua. 10% en Norteamérica, 4% en África, 7% en Sudáfrica, Asia 9%, casi 10%, Oceanía 10%. En realidad, Sudamérica es quien tiene más agua. Pero ¿qué sucede? No tenemos una distribución espacial. En América del Sur, entonces es la región que cuenta con mayor cantidad de agua dulce, agua dulce. Y este es Perú. Y ese es el problema. Y esto hay que prestar atención. Acá está el agua en el Perú, lo que habíamos dicho, 1.700.000 millones de metros cúbicos. En la costa hay más población. El 67% de la población está en la costa. Pero el agua, ¿qué sucede? Solo hay disponibilidad de agua en 1.89% de ese millón, solo el 2.18% hay aquí. O sea, hay más población, pero hay menos agua. O sea, la distribución espacial está mal. ¿Quién está mal? Bueno, la visión geopolítica ha estado mal, porque hemos tenido que estar en este lado, ha tenido que estar concentrada la población. No hay menos agua. En la vertiente del Atlántico tenemos el 97% del agua, pero aquí en la selva hay menos población, en la sierra y selva hay menos población, porque tenemos la población del 30%. Y en la otra vertiente, que es el Titicaca, los bolivianos dicen que ellos son el Titi, y lo dicen con alguna razón justificada, que lo vamos a hablar en un momento. Disponibilidad 0.5%. Y la población 3.26. O sea, acá en esta zona hay más agua y hay menos población. Entonces, estamos distribuidos geográficamente. Nos hemos en zonas donde hay menos agua, y para poder llevar agua hay que hacer trasvases, hay que hacer infraestructura que es cara para llevar. Tenemos alrededor de 1.000 ríos, 12.000 lagunas, 3.000 glaciares, acuíferos, pero sin embargo tenemos un gran déficit de infraestructura, de servicios. La mayor población está aquí, pero también tenemos grandes déficits en esta zona en cobertura, y lo vamos a mirar. ¿Qué es cobertura? Vamos a mirar la población que cuenta con servicios. Si tenemos 159 cuencas que están aquí, 62 están en la cuenca del Pacífico, hidrográfica del Pacífico, 13 están en la región hidrográfica del Titicaca y 84 en la región hidrográfica del Amazonas.
Entonces la cuenca, usted ya sabe que es el territorio drenado por un sistema natural. Acuérdense que está limitado por la línea de cumbres de mayor elevación. Eso lo vio en su curso de... ¿En qué curso lo vio esto? Cuando usted delimitaba su cuenca, en hidrología, ¿no? En hidrología. Supongo que lo ha visto en hidrología, hicieron su delimitación de cuenca, ¿no? Hicieron el método de las isoyetas, ¿no? Ah, ya. Bueno, entonces lo invito a que lo lleve, pues, ¿qué vamos a hacer? Más no se puede hacer ya. Estamos retrocediendo. Allá. Entonces, para eso existe entonces, ¿quién es la autoridad? Existe la Ley de Recursos Hídricos. La Autoridad Nacional del Agua va a ser el ente rector y la máxima autoridad técnica y normativa del sistema de gestión de recursos hídricos. Entonces, esta ley tiene un enfoque de planificación y gestión territorial. Tenemos 14 autoridades administradoras del agua, las que son las AAA. Y luego tenemos autoridades locales del agua. La 3, estamos aquí nosotros, involucrados en la región Lima, estamos en Cañete Fortaleza, se llama, la autoridad administrativa del agua. Y aquí también hay autoridades locales del agua, las que a su vez existen 72 autoridades locales. Como le dije, esta primera clase son de todos los aspectos que vamos a ver. Saneamiento. ¿Qué diferencia entre saneamiento y salud pública? Entonces, saneamiento se refiere a las condiciones de salud relacionadas con el agua potable y el tratamiento adecuado y la eliminación de excretas de las aguas residuales humanas. La salud pública es una ciencia y arte de evitar enfermedades, alargar la vida de las personas y fomentar la salud. Vamos a hablar ahora de cobertura. Miremos aquí, ¿qué significa cobertura de los servicios de agua? En términos prácticos, la definición de cobertura está relacionada como la proporción de la población que utiliza al menos servicios básicos de agua potable. ¿Y qué son servicios básicos? Que tengan por lo menos una conexión de agua en su domicilio. Entonces, muchas familias sí lo tienen y muchas familias aún no lo tienen. Entonces, la proporción entre los que tienen versus el total te va a dar la cobertura. Entonces, la cobertura está relacionada con de población. Es una relación y se mide en porcentaje. Si usted dice que 80% es la cobertura, que de cada 100 personas, 80 tienen servicio y 20 no tienen servicio de agua. Así de simple. Miramos entonces, Norteamérica mayor del 99%, ¿no? Tienen casi cobertura universal. En Sudamérica prácticamente lo tienen Argentina, Paraguay, Uruguay. Pero miren, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela y las Guyanas. Estamos entre 75 y 99%. Hay mucho por hacer todavía. Si miramos otros, miren, en África, todavía las coberturas son mayores, son menores. Si ya miramos a nivel solo de Perú, la cobertura nacional está alrededor del 91, por casi 91%. Y si lo miramos por distritos, miramos por departamentos, Lima dice 96, pero si esto lo miramos con todas las migraciones de los extranjeros, etcétera, estamos alrededor del 91%. Entonces, esto ha tendido a una baja en realidad porque la población ha aumentado y la cantidad de provisión de los proyectos no han sumado para incrementar la cobertura porque ha crecido más la población que la cantidad de proyectos para ampliar los servicios. Es que si no se hace nada, esa brecha va aumentando porque la población sigue creciendo, sigue creciendo la población. En el ámbito urbano, entonces tenemos, esto es hasta el 2018,
Pero esta tendencia, como los proyectos han ido decayendo y la población sigue creciendo, entonces esto ha ido disminuyendo. La cobertura está alrededor del 95% en el ámbito urbano, pero en el ámbito rural estamos mal. En el ámbito rural, miren cuánto hay por hacer. Los que no tienen servicio, alrededor de la cuarta parte no tienen servicios, de todos los que están en el ámbito rural. Si miramos ya todavía, ya no agua potable, miremos ahora alcantarillado. 74%. Entonces, es más, ¿cómo puede ser que tengan agua y no tienen alcantarillado, no tienen servicios de excretas, de saneamiento? ¿Y cuáles están en rojo? La parte de la selva. Sierra, Puno, los distritos más pobres, las provincias más pobres. En la costa hay mayor cobertura. Por eso le dije que hay mucho por hacer aún todavía. Y por eso es que se necesita de profesionales. Pero, ¿dónde no están los servicios? Como les decía, ¿están en las zonas planas? No, están en las partes altas, en las zonas periurbanas, donde hay mayor pobreza, porque la gente no tiene elección a vivir y se va a zonas, invade, y construyen así, de esta manera, donde los servicios también darlos es más difícil porque son más vulnerables. La infraestructura, colocar infraestructura ahí, estos son pircas, ¿no? Son muros de gravedad ancestrales, por así decirlo, antiguos. Pero en un sismo eso se comportará bien, uno se pregunta. ¿Cómo se comportarán? ¿Se comportarán bien en un sismo de grado 7, de grado 8? ¿Estarán bien? ¿Estarán seguras esas viviendas? Han construido sus pilcas y han hecho su plataforma, ¿no? Y ahí han construido su vivienda. Primero comienzan con casas, algunos con esteras, otros con casitas de madera, y ya luego poco a poco van cambiando. Entonces es un problema el tema del ordenamiento territorial por las oportunidades. Entonces miremos aquí un poco este video de lo que...
Entonces, ese es un problema y una realidad. Tenemos zonas de difícil acceso donde los proyectos son muy caros. Un proyecto y no es rentable. Si uno mira desde el punto de vista, solamente mira el aspecto económico, para ponerle agua a una vivienda, acá en Lima, en las partes altas, debe costar alrededor por lote 50.000 soles. Entonces imagina, en promedio, ¿no? Con todas las obras de infraestructura primarias que se tienen que hacer y las redes secundarias hasta que llegue el agua. Entonces, ¿en cuánto tiempo se puede pagar con esa tarifa tan baja? Se puede pagar esa inversión que puede hacer la empresa prestadora de servicio. Se ha estimado que puede estar entre 60 a 90 años. Entonces, se vuelve inviable un proyecto desde el punto de vista económico. Ahora, si miramos desde el punto de vista social, no, porque desde el punto de vista social la gente se va a enfermar menos, va a acudir menos a los hospitales. Entonces, se necesita, no por tarifa, sino que el Estado, a través de los impuestos, pueda invertir en proyectos de inversión pública que disminuyan ese déficit de cobertura, que incrementen la cobertura del servicio para mejorar la calidad de la vida de las personas. Entonces, han habido algunos gobiernos que han impulsado muchos proyectos, pero ahora, en los últimos gobiernos, no hay ese enfoque para diversos sectores, ¿no? Porque tenemos que crecer no solo en proyectos de saneamiento, en educación, en transporte, ¿no? Y en salud. Creo que son los 4 sectores que tienen mayor déficit, entonces, donde tienen que estar la mayor cantidad de inversiones. Ahora que se ha creado el nuevo ministerio donde se va a concentrar todo, probablemente no sea desde mi punto de vista, no sea tan buena idea. Veremos si es así o no. Pero sin irnos del curso, entonces podemos ver el ciclo del agua. El agua, captamos el agua, cerramos, o sea, esto es una presa, por ejemplo. El agua puede venir de un manantial también. ¿Qué es un manantial? Es un afloramiento del agua subterránea. Eso se ve, lo que le llaman ojos de agua. Y sale el agua y se capta. Pues, esta captación puede ser porque ha llovido, este es un vaso, usted cierra, coloca una presa, llueve y se almacena agua. Y entonces esto luego se suelta para poder ser llevado a través de una línea potable. Luego se almacena, luego se distribuye, se usa, se consume, se usa, y los residuos, se dice que más o menos el 80% es el que retorna. Usted consume agua y más o menos el 80% usted va al baño, se lava las manos. La mayor parte del agua se va, la utiliza, pero se va con contaminantes, ¿no? Se lavó las manos, se desinfectó con el jabón, se desinfectó las manos y el agua se va contaminada con jabón y con los residuos que tenía en sus manos. La mayor parte del agua se va, ahí se va 95, 97%. Cuando usted lava ropa, no, porque parte del agua se queda en la ropa mojada. Igual cuando va a hacer sus necesidades, si usted jala, casi el 100% se va. Entonces, en promedio, de todas las actividades, cuando se cocina, la mayor parte no se va. La mayor parte se queda. Salvo cuando usted cuando lavan los utensilios en la casa, gran parte del agua se va al desagüe. Entonces, en promedio, ya eso está estudiado, el 80% es el que retorna al sistema de alcantarillado. De todo lo que usa en promedio, el 80% es el que retorna. Y entonces, pero retorna no limpia, retorna con contaminantes, que si se descargaran en un cuerpo receptor, se contaminaría en un lago, en un río, porque es materia orgánica. Y la materia orgánica, ¿qué pasa cuando un ser vivo muere? Se descompone. La materia orgánica se descompone. La materia orgánica muerta se descompone. Sus residuos es materia orgánica muerta. Cada vez que usted va al baño y jala la palanca, son residuos muertos, no están vivos, no los saludan. Entonces, en promedio, de todas las actividades, cuando usted cocina, cuando se lava los utensilios en la casa, gran parte del agua se va al desagüe. Entonces, en promedio, ya eso está estudiado, el 80% es el que retorna al sistema de alcantarillado. De todo lo que usa en promedio, el 80% es el que retorna al sistema de alcantarillado. Entonces, en promedio,
Entonces, jala y se va por el sistema de alcantarillado. Esa materia orgánica se va degradando a lo largo que va recorriendo en el sistema de alcantarillado. Llega al cuerpo receptor y lo va a contaminar. Lo va a contaminar con una medida que puede generar condiciones anaeróbicas. Significa, dentro del agua hay oxígeno disuelto. Ese oxígeno es útil para la vida dentro de ese cuerpo y ese ecosistema acuático. Cuando el oxígeno disuelto baja en el agua, los peces ya no pueden respirar. O sea, los peces respiran, solo que tienen branquias, por ejemplo, y a través de esas branquias filtran el agua y se queda el oxígeno. Pero el agua tiene oxígeno disuelto. Por eso es que usted ha visto que en las peceras hay una bombita de agua, ¿no? Que le inyecta oxígeno. ¿Por qué cree que le inyecta oxígeno? Porque necesitan oxígeno los peces en ese ecosistema para que puedan respirar. Entonces, si ingresa la materia orgánica, se pueden generar, el oxígeno disuelto se consume por esa materia orgánica y baja el oxígeno disuelto que puede volver condiciones anaerobias y que apesta. Esas condiciones anaerobias generan unos procesos anaeróbicos que generan hidrógeno sulfurado, H2S. Ese hidrógeno sulfurado es el que huele a huevo podrido, apesta. Y esas son las condiciones anaerobias y se vuelve un ecosistema muerto y que huele. Entonces, cuando se descargan muchos contaminantes, como sucedía por mucho tiempo sucedió en el lago Titicaca, en Puno no hay planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, todos los desagües de la ciudad se descargaban al lago. Ha producido un proceso que se llama eutroficación. Busque, ¿qué es eutroficación? Eutroficación significa crecimiento excesivo de algas. Esas algas tapan, se colocan en el lago como una pantalla, no dejan pasar la radiación. Y al no dejar pasar la radiación, los microorganismos que hay ahí presentes, hay unos microorganismos que son algas. Esas algas dentro del agua cumplen una función importante, que producen oxígeno a través de la fotosíntesis. Es decir, las algas pequeñitas dentro del agua necesitan luz. Con esa luz producen oxígeno. ¿Y de cómo producen oxígeno? Porque consumen el CO2 que hay en el agua también. Ese CO2 que produce... Nosotros cuando respiramos, ¿qué hacemos? Inhalamos aire y cuando exhalamos, gran parte de nuestra exhalación bota dióxido de carbono, CO2. Igual cualquier ser vivo que respira hace lo mismo. Entonces todos los seres, los peces también botan CO2. Ese CO2 es tomado por, ¿quiénes? Por las algas. Y las algas, ¿qué hacen? Producen oxígeno a través de la fotosíntesis. Pero si no hay luz, ¿cómo van a hacer fotosíntesis? Entonces se rompe la cadena y se generan condiciones anaeróbicas y comienza a oler. Y entonces para la zona de Perú olía ¿a qué? Olía horrible. Por eso ellos decían, ¿no? Porque ya la planta se está construyendo. Titi para ellos, el resto para Perú, porque estábamos contaminando el cuerpo de agua. Y en cierta parte, hasta cierto sentido de lógica, lo que decían, pese a que nos ofende. Sí nos ofende, pero es real lo que sucedía. Entonces, se necesita entonces, por ello, de plantas de tratamiento de aguas residuales. Estas plantas, por lo general, son de tipo biológico. ¿Qué significa? Que utilizamos microorganismos que se comen las heces, utilizamos microorganismos que se comen la materia orgánica para poder quitarle los contaminantes. Ya vamos a ver en la última sesión, se mira lo que son plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, todo ello vamos a ver. Todo ese proceso lo vamos a ver a nivel de componente. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un sistema de abastecimiento de agua? De un sistema de saneamiento. Miren, acá tenemos la cuenca, colocamos una presa, este vaso se llena cuando llueve, se llena y regulamos y damos agua. El agua también la podemos captar a través del agua subterránea, se puede captar a través de pozos. Aquí están los pozos representados por estos dos circulitos. Y la podemos hacer a través de una toma directa en un río. Todo lo llevamos hacia una planta de tratamiento, ¿no? Este es un ejemplo nada más. De la línea de conducción, acá está el tanque regulado, acá está la localidad donde están las redes, agua, luego las redes de alcantarillado y va a la planta de tratamiento de aguas residuales. Y luego de la planta de tratamiento de residuales tiene que verse con qué objetivo se pone la planta.
el agua se va a reusar, por ejemplo, reuso para riego de parques, reuso para riego agrícola, reuso industrial, o se va a tratar el agua solo para quitarle los contaminantes y luego descargarla con el fin de no contaminar un cuerpo receptor. Entonces hay que mirar cuál es el objetivo de colocar esta planta para mirar los niveles de eficiencia de tratamiento que debe tener esta misma planta para descargar sin generar un perjuicio en el cuerpo receptor, en este caso. Tenemos, por ejemplo, elementos de un sistema, la captación. Acá tenemos un barraje fijo y un barraje móvil, una captación de agua para consumo humano. Ya vamos a ver cuando miremos a detalle, no vamos a entrar en detalle de qué compone. Cuando miremos captaciones, vamos a hacer el diseño de una captación. Entonces, con tranquilidad, simplemente vamos a mirar que son obras que toman agua de los ríos, lagos o de mar, para poder tomar el agua y luego conducirla probablemente hacia una planta de tratamiento de agua. Luego tenemos la conducción, que puede estar enterrado o puede ser así, ¿no? Esto está anclado porque si no, con la presión del agua, se mueve la tubería y se romperían las tuberías. Estos son anclajes que tiene que llevar, que comprenden elementos que la función de esta línea de conducción es transportar el agua hacia un punto. Las conducciones pueden ser por gravedad, cuando van de una cota superior a una cota inferior, o pueden ser por bombeo, cuando necesito energía, inyectar energía para poder elevar el agua hacia un punto más alto. Luego tenemos las plantas de tratamiento de agua potable. Entonces, lo que se trata en la planta es acondicionar la calidad del agua que viene de la fuente para quitarle los contaminantes y tener un agua apta para el consumo humano. Pueden haber diferentes tipos de procesos. ¿Dónde va a conseguir esto? Hay una norma que es el Decreto Supremo 031 en 2010 del sector salud, que te indica cuál es la calidad del agua para consumo humano. Ahí están todos los parámetros. Entonces, ¿qué tratamientos se utilizan convencionalmente? Vamos a ver tratamientos físicos y químicos como la coagulación, la floculación, la decantación, la filtración y la cloración. Y tratamientos especiales como filtración con carbón activo, osmosis inversa, intercambio iónico, que se utilizan para tratar el agua y dejarla apta para el consumo humano. ¿Dónde está eso? La norma OS, obras de saneamiento, que está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, todas las normas OS las puede descargar del Reglamento Nacional de Edificaciones, que está a su vez en el Ministerio de Vivienda, abierto de la página web, lo puede descargar todas las normas de saneamiento. Y en particular está la de planta de tratamiento de agua para consumo humano. Para almacenamiento está la norma OE 030, que es almacenamiento de agua para consumo. Este tipo de depósitos, su función es regular las condiciones del servicio, regular las condiciones del servicio, ya que el agua llega de forma constante. El caudal que ingresa al reservorio por lo general es constante, pero el caudal que sale es variable porque la gente demanda diversa. En la mañana demanda diversa cantidad que en la tarde y en la noche. En la noche la mayoría está durmiendo, entonces la demanda disminuye. En la mañana probablemente demanda más y en la tarde otro poco más. Entonces varía. Entonces lo que hace es regula el servicio. Los depósitos, ¿por qué se colocan elevados? Para tener una cota apropiada para regular la presión. Tener una presión mínima y una presión máxima dentro de la red. Eso también lo vamos a ver. Entonces, esta altura no es porque a alguien se le ocurrió querer hacer... ¿Y por qué no lo puso abajo el reservorio? Si lo pone abajo, el agua no va a llegar al tercer, cuarto piso de tu casa. Por eso es que ve usted reservorios en la parte alta, en los cerros, porque a partir de ahí se abastece por gravedad. El agua baja y puede llegar a tu casa con la suficiente presión. A veces tú dices, no sale el agua, no hay presión. No sale porque no hay suficiente presión en la red y no sube al tercer, cuarto piso. Ha bajado la presión en la red. Entonces, el concepto es así.
También cada cosa lo vamos a ver. Aquí estoy hablando temas muy generales. Luego las estaciones de bombeo de agua. La red de distribución de agua. Acá está el reservorio, acá está azul es la línea de aducción y esta es la red matriz. Acá adentro pueden haber tuberías de relleno o red secundaria. Y tenemos la red de distribución de aguas residuales. Una vez utilizada el agua, se va a las tuberías, ¿no?, de desagüe, que pueden haber alcantarillado pluvial, que por lo general las EPS no están encargadas del alcantarillado pluvial o del drenaje pluvial. De eso está encargado, según la ley y el reglamento de drenaje pluvial, en este caso de desarrollar los proyectos, está encargado la región y las provincias son las encargadas, donde llueve mucho, de desarrollar, operar los sistemas de drenaje pluvial. Por lo general son sistemas separativos, aunque también podrían ser sistemas combinados, es decir, que el agua residual o el desagüe se junte con las aguas de lluvia en una localidad. Se hacen sistemas combinados o a veces se hacen sistemas separativos, es decir, el drenaje pluvial tiene su propia red y el sistema de alcantarillado tiene otra red dentro de la misma localidad, o pueden ser sistemas combinados. Esta agua finalmente se lleva ¿hacia dónde? Hacia la estación de aguas residuales, también conocida en nuestro medio como PETAR, planta de tratamiento de aguas residuales. Donde usted puede mirar eso en la norma OS 070 de aguas residuales. Y luego, si queremos bombear el agua residual, a veces la planta a donde vamos a llevar el agua está en una cota más alta y tenemos que bombear el desagüe. También existe esa. Entonces, para ello se tiene que crear infraestructura para poder bombear. Generalmente se utilizan bombas sumergibles, ¿no?, en el desagüe para poder bombear el desagüe hacia. Y existen formas para poder calcular las estaciones de bombeo y el volumen útil de la cámara de bombeo de desagüe. Luego están las plantas de tratamiento de aguas residuales, que su función es retirar los contaminantes y dejarla apta para poder hacer la disposición final, descargarla en un cuerpo sin que genere un impacto en ese ecosistema. Y eso va a depender los niveles de tratamiento. Pueden haber desde pretratamiento, tratamiento primario, secundario, terciario. No se preocupe porque vamos a hablar de estos tratamientos en las últimas sesiones. Y acá miramos ya el ciclo a nivel urbano, tenemos la captación, luego la potabilización y distribución, luego el uso productivo, es decir, se consume, luego que la población lo usa, se va al sistema de alcantarillado que se tiene que tratar para disponerlo. Acá está la planta de tratamiento y se dispone. Acá vemos otros ejemplos, igual de componentes del sistema de agua potable, la fuente, la planta de tratamiento, la línea de conducción, el almacenamiento, el sistema de distribución y hacia la red. Por aquí vemos otro, parecido al anterior. Y acá vemos los sistemas de agua potable para que usted tenga una idea qué componentes pueden tener. Los componentes de un sistema de agua potable, ya estamos hablando solo del sistema de agua potable, no del sistema de alcantarillado, puede contener captación, línea de conducción, planta de tratamiento, reservorio, línea de aducción, red de distribución. Conexiones domiciliarias, estaciones de bombeo, líneas de impulsión. Acá miramos un ejemplo. Acá está la ciudad, acá está la red, se da cuenta, por acá pasa una línea, acá está el agua, se bombea, se succiona, acá está una estación de bombeo, lo lleva hacia un tanque y de ahí lo lleva a la ciudad. Siempre y cuando esta agua
tenga las condiciones de calidad para que pueda hacer esto. Si no, va a necesitar de una planta de tratamiento, dependiendo de la calidad del agua. Entonces, siendo así, estoy apretando el botón equivocado. Acá tenemos en el ámbito rural también, si usted quiere ver, acá hay un manantial, una captación de ladera, una línea de conducción, acá hay una cámara que rompe la presión porque hay un desnivel muy grande. Si el desnivel es muy grande, la tubería va a necesitar ser más gruesa para soportar mayores presiones. Entonces, por eso es que se colocan estas cámaras. Cuando miremos líneas de conducción, vamos a ver que se utilizan estas cámaras de rompepresión o válvulas reductoras de presión. Luego está el reservorio y ahí viene la línea de deducción y la red de distribución, que es una malla abierta. En los sistemas rurales son mallas abiertas. Usted ve la red, es abierta. Abierta. No está cerrada en circuito, no está unida. Es como una telaraña, se abre. ¿Por qué? Porque estas viviendas están muy separadas, no como en la ciudad, las viviendas están concentradas una al costado de otra. Aquí las viviendas están súper separadas. Aquí sí, todo más. Está como a 1 kilómetro. Acá vemos las partes también de la captación, línea de conducción. La idea aquí es que usted entienda que existen diversas formas de cómo distribuir el agua. Acá ve la rega abierta, se ve claro aquí la rega abierta. ¿Por qué las viviendas no están concentradas? No están una a continuación de otra, están distantes. No puede colocar mallas cerradas. ¿Qué es una malla cerrada? Cuando acá se une. Está cerrado, acá se une, todo está cerrado como circuitos. Y vamos a ver los tipos de sistema de abastecimiento de agua. Por gravedad sin tratamiento. Es decir, capta el agua, la conduce, la almacena, acá echa el cloro, o aquí, o aquí, o aquí, y luego viene la línea de aducción y la red de distribución y las conexiones domiciliarias. ¿Por qué se utiliza este sistema directo por gravedad? Se llama GST, gravedad sin tratamiento, porque la calidad del agua es buena, no necesita de planta. El agua va por gravedad, o sea, va de una cota superior hacia una cota inferior, no necesita de energía. ¿De dónde entonces por la calidad? ¿Cuál tipo de fuente puede ser apta para gravedad sin tratamiento? El agua que viene de manantiales, el agua que viene de galerías filtrantes. ¿Y qué es ser una galería filtrante? La galería filtrante es un sistema subsuperficial, es decir, por debajo del suelo, el agua fluye y se coloca una tubería perforada, por ejemplo. Y en esa tubería perforada, como está la napa freática, el nivel freático está alto, ingresa el agua y el agua se conduce. Es el agua subsuperficial. Lo vamos a ver también cuando miremos captación del agua, así que no se preocupe. Captación, línea de conducción, reservorio, línea de aducción, redistribución, conexiones o piletas. ¿Qué es una pileta pública? Es una conexión para un conjunto de lotes. Así como usted tiene su conexión de agua para su casa, ¿no? Con su medidor, imagínese una conexión, pero no solo para su casa, sino para todo el barrio. Se coloca en una esquina, solo una conexión para todo un conjunto de lotes, de viviendas. A eso se le llama pileta. Son soluciones que se utilizan en el ámbito rural. Entonces, ¿qué ventaja tiene este sistema y qué desventaja? Para empezar, en estos sistemas la desinfección no es muy exigente, ya que el agua ha sido filtrada por los estratos porosos del suelo y la ha purificado, le ha quitado los contaminantes. El agua presenta buena calidad bacteriológica. Los sistemas por gravedad sin tratamiento tienen una operación bastante
Ya vamos a acabar, faltan 2 horas. Entonces tenemos los bombeos, ¿ahora sí me escuchan? Ingeniero, buenas noches. Ok, buenas noches, ok. Entonces, tenemos los bombeos sin tratamiento, les decía, pero también podemos tener los bombeos con tratamiento. Ya en este caso el sistema se vuelve más... voy a hacerle el clic, creo. Sí. Bombeo con tratamiento. Es decir, la ciudad está en cota alta y el agua está en la parte baja. No le queda otra opción que captar el agua a través de una estación de bombeo, bombearla a la planta, luego llevarla hacia el reservorio y luego distribuirla por gravedad. Se da cuenta que el reservorio siempre se distribuye por gravedad, pero hay que llevarla al reservorio primero y de repente necesita bombearla para llevarla al reservorio o llevarla por gravedad al reservorio y solo a la planta era por agua y luego por gravedad hacia el reservorio. Y eso depende de las condiciones topográficas. Pero eso, ¿qué va a requerir? De mayores costos de operación. ¿Por qué mayores costos de operación? Porque usted va a tener un costo energético para poder bombear el agua. Necesita de insumos químicos para poder tratar el agua. Necesita de personal especializado. El costo por metro cúbico comienza, en cada sistema va siendo más caro. Este sistema es el más caro, porque necesita de energía, necesita de personal especializado, necesita de insumos químicos para poder llegar a una calidad de agua apropiada. Entonces, cada sistema tiene es particular y es una solución a medida para cada localidad. Es decir, la solución que usted implemente en su proyecto no va a ser igual a la del proyecto de su compañero o de su otro compañero, salvo que estén en el mismo grupo, ¿no? Si miramos ya un esquema de saneamiento básico, ya generalizado, podemos decir acá tenemos el río, el canal de conducción, el desarenador, la planta potabilizadora, el reservorio, la red de distribución, o puede venir del manantial, acá hay un reservorio, se interconectan 2 ciudades a través de una línea, acá hay pozos, acá hay una cámara de reunión o reservorio y de ahí se lleva hacia esta matriz y se distribuye. Acá hay galerías, línea de conducción, entonces pueden existir diferentes tipos de forma de cómo se tome el agua, de dónde se tome y diferentes soluciones. Vamos a hablar ahora de algunos conceptos básicos sobre el consumo. ¿Y a qué se refiere consumo de agua? La cantidad de agua que se utiliza para las actividades que realiza cada persona. Miren, consumo de agua potable en Lima. Y El Salvador, 70 litros por habitante en promedio. San Juan, 74. San Martín, 100. Los Olivos, 103. Lima Cercado, 143. Santiago de Surco, 168. San Isidro, 346. Miraflores, 316. ¿Por qué en distritos donde hay mayor confort, nivel socioeconómico, se consume más agua? Regadío de áreas verdes, ¿qué más? Piscinas, restaurantes, ¿qué puede suceder en promedio? No, hospitales hay en todos lados, no solo en las zonas de nivel socioeconómico alto. El problema, cuando hablamos ya propio de la vivienda, imagínense en la vivienda común, una vivienda de nivel socioeconómico D y C, una vivienda de nivel socioeconómico A. El perro toma su agua a cielo. ¿Ah? Ve el agua potable y la patea, ¿no? No quiere, le voltea la cara. Lo que pasa es que a mayor nivel socioeconómico hay un mayor consumo de agua y es natural que eso suceda.
tienen áreas verdes sus casas, lavan sus autos, como les dije, tienen jacuzzi, tienen piscina, etcétera, etcétera. El nivel socioeconómico, al ser más alto, el consumo de agua incrementa. Es un factor que incrementa el consumo. No lo digo yo, está la evidencia. Es uno de los factores de incremento del consumo, el nivel socioeconómico. Entonces, el consumo es la cantidad de agua que se utiliza por persona. O el consumo ahora medido por una EPS, que es una EPS, una empresa que presta el servicio de saneamiento. El consumo lo mide cada mes a través de la lectura del medidor que usted tiene en su domicilio. En cambio, la dotación viene a ser la cantidad que se asigna. Es la cantidad que se asigna por habitante o por conexión, que incluye todos los consumos que se realizan en un día promedio anual, más las pérdidas que hay en el sistema. ¿Usted cree que el sistema es hermético, no hay pérdidas en el sistema? Hay pérdidas. ¿Por qué? Porque las tuberías son antiguas y, por ejemplo, los anillos que tienen entre tubería y tubería comienzan a gotear porque algunas tuberías son antiguas que tienen fisuras. Por N razones, los sistemas no son herméticos. En América Latina, ¿cuánto es el promedio de pérdida de agua en las empresas prestadoras de servicio? Un número. ¿Cuánto? 10%. 10, 25. Está entre 25 y 30. Algunas tienen más, 35. Y eso depende de muchos factores. Las pérdidas de agua. O sea, de un metro cúbico de agua que ingresa hasta que llega al sistema de distribución, al sistema secundario, probablemente una parte se pierda, el 30%. O sea, llegarán solo 700 litros. 300 litros se perdieron en el camino a través de fugas. Fugas pueden ser visibles y no visibles. Una fuga visible es una rotura. Se rompe la tubería y comienza a salir agua, y esa es una pérdida. Una fuga no visible es una fuga que gotea, que llora. La tubería está ahí dentro del subsuelo, debajo del subsuelo, y está lagrimeando, está goteando. Y eso se llama fuga latente todavía, porque gotea si no la detectan, va a gotear todo el año. Entonces, esta dotación es uno de los parámetros más importantes para efectuar un diseño de un sistema de abastecimiento. Dotación y consumo. Cuando la dotación es por habitante, se asigna en litros por persona por día. Cuando es por conexión, se asigna en litros o metros cúbicos por cada mes por conexión. ¿Qué diferencia es? Porque la factura, a usted le llega un recibo comercial de la empresa, a su casa llega un recibo. ¿Cuánto consumió? 20 metros cúbicos, 25, 30, lo que consumió. Y por eso tiene que pagar. Ese consumo no incluye ninguna pérdida, porque las pérdidas fueron antes de su medidor. Entonces, una cosa es el consumo que se hace y otra cosa es la dotación. La dotación se asigna. La dotación se asigna en función de estudios y se asigna en función de cómo son los sistemas, qué niveles de pérdidas tienen los sistemas. Entonces, hay dos formas de calcular la demanda de agua que lo vamos a ver en la siguiente clase. Hoy día nos vamos a quedar mirando todos los parámetros posibles por los cuales se utiliza para el diseño. Acá miramos qué es lo que se gasta en casa para lavar el auto, para cuando usted jala la palanca, cuando se ducha. Hay gente que se ducha media hora. Qué rico ducharse media hora, ¿no? No se ha bañado una semana y ahí todo lo concentra en un solo día, ¿no? Para rasquetear, como dicen, ¿no? Un baño semanal. Está ahorrando agua, dice, ¿no? Y se baña media hora. Cuando diario te puedes bañar en 5 minutos, ¿no? Rápido. No, pero hay que jabonarse, el acondicionador, tío Nacho, las canas. ¿Sí? Ya.
Usted dirá, ¿eso será consumo o será desperdicio? Un peruano consume en promedio 163 litros de agua, pese a que la organización de la ciudad indica que se debería consumir alrededor de 100 litros, que es suficiente. 100 litros es más que suficiente para poder satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿no? Pero podemos llegar al extremo de 346, 350 litros, 400 litros por habitante día, porque el nivel socioeconómico es... Pero ahí no es un tema de nivel socioeconómico, es un tema cultural. Hay gente que no tiene el agua, hay gente que la utiliza en actividades que no estando por sabiendo, teniendo conciencia de que otra gente no tiene acceso. Para tener un balde tiene que caminar o comprar, o le cuesta 5 a 10 veces más que el agua que viene a través de la conexión. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta más el agua de una cisterna? Pues es un tema de economía a escala. Lleva poca agua y tiene que consumir gasolina. Entonces, el mayor costo de esa agua, y tiene que ganar el aguatero. El mayor costo del agua es el consumo energético y el consumo del personal que lleve el agua a las partes altas. Entonces, esa agua cuesta 5 a 10 veces más, dependiendo hasta dónde la lleva, que el agua que llega a través de la red. Así de duro es y de difícil es. O sea, el agua es cara para los pobres. A los que no tienen servicio, no tienen conexión, el agua cuesta, es cara. Y si miramos ya uno más actualizado, miremos, en 30 distritos se gasta agua más de lo recomendado. Ahí está otro reporte más actual todavía, del año 2018 me parece es este. Los consumos de agua en los distritos. ¿Por qué distritos con mayor nivel socioeconómico tienen mayor consumo? Es por el confort. Es el confort. Ahora no vaya a querer decir que, ya voy a ahorrar el agua, no me baño. No, hay que asearse igual, ¿no? Porque si no se va a enfermar igual. Si no se lava las manos, no, se va a enfermar. Y otra cosa es la huella hídrica, es otro concepto, ¿no? ¿Quién me puede decir qué es la huella hídrica? Está asociado al gasto de todas tus actividades. Por ejemplo, te comes tu carne. ¿Cuánto se consumió de agua para producir 1 kilo de carne? Te comiste tu bistec. ¿Cuánto de agua se consume para producir esa carne? Esa carne aparece en tu plato, pero en tu plato se tuvo que utilizar agua para lavarlo, en el camal se utilizó agua, ¿no? ¿O no se utilizó agua? Donde se beneficia a la res se utiliza agua. En el mercado se utiliza agua. Para cocer el alimento se utiliza agua. Entonces, todo es en la línea de la huella hídrica. Y así para cada producto. Entonces, todo lo que consumes tiene una huella hídrica. Algunos productos tienen más, otros menos. Tienes que mirar cuál es tu huella hídrica. El chocolate. Ahí está el chocolate. Por cada kilo de chocolate. Y así, en cada industria necesita agua. Entonces, ¿cómo puedes ahorrar agua? Esto también va como parte de consejos, ¿no? No es que no te bañes, ojo, no estoy aconsejando que no te bañes, estoy diciendo que lo hagas en menos tiempo, que optimices el tiempo. Por ejemplo, hay mucha gente que en los inodoros coloca botellas de agua para consumir menos de agua. Coloca una botella de agua o una botella llena de arena y el agua, cada vez que jales, va a descargarse menos agua. Y así, por ejemplo, las duchas de 5 minutos, no necesitas más y es todos los días. Cuando te lavas los dientes, abres el caño y el agua sigue abierta, pues, ¿no? Entonces ahí también hay un problema, porque el agua lo hacemos a veces inconsciente. No sabemos, digamos que estamos haciendo un desperdicio. Y al final eso le viene en la factura.
Dices, ah, pero qué tacaño, ¿no? Que estás ahorrando en todo, ¿no? Qué tacaño, pero si tú lo miras del otro lado, no es un tema de tacaño, gente que no tiene agua. Si el promedio de consumo se bajara, el área comercial de la empresa nos ahorcaría por estar diciendo todo esto. Pero en realidad no, porque otra gente la utilizaría, podría utilizarla. Se podría, digamos, no necesitaríamos hacer proyectos. Si se bajara en promedio el consumo, si ya no consumiéramos 200, imagínense el promedio, bajáramos a 150, esos 50 litros podrían ir hacia otras zonas y colocarse y no hacer proyectos de fuente. En lugar de hacer proyectos de fuente, ampliaríamos la red. Pero como no todos pensamos así, ya que se frieguen, pues dicen, ¿no? Tipo de comunidad. Entonces, los consumos pueden estar asociados, pueden haber consumos doméstico, industrial, público, consumos por incendio, consumos por pérdidas. Y vamos a mirar las clases, factores que afectan al consumo. Estos son los consumos típicos. Ya habíamos visto el aseo, 40, 45 litros. Lavado de ropa, 20 litros por habitante. Y usted puede hacer un conteo de cuánto y estimar cuánto es lo que usted puede consumir de agua. En su casa es muy simple. ¿Cuántos son? Mire los recibos. ¿Cuántos son? Y divídalo entre el número de personas. Y ese es el promedio que usted gasta. Si lo quiere por día, lo divide entre 30 días y ya sabe cuánto está gastando. Cuánto está consumiendo en promedio en su casa. Haga ese simple ejercicio. Sus facturas, sus 3 últimas facturas, divídalas entre el número de personas que viven en su casa efectivamente y entre 30 días. Y eso va a ser su consumo por habitante día. ¿Cuáles son los factores que afectan el consumo? El nivel socioeconómico, uno de los principales. A mayor nivel socioeconómico, mayor confort. Y a mayor confort, mayor consumo de agua por persona. El nivel socioeconómico de una comunidad se puede evidenciar a través del tipo de vivienda. Factores meteorológicos. No es igual un clima cálido que un clima frío. En un clima cálido, la gente va a consumir más agua. Aunque no quiera, se va a tener que bañar por el calor. En un clima frío, no, me da pereza, hace frío. Está helada el agua, no entro, ¿no? Pone su agua calientita, ¿no? Y se va la luz porque se recalentó el cable. Y ya no me baño, ya cierra. La idea, entonces, en los climas cálidos, el consumo es mayor que en los climas fríos. Entonces, eso es un factor. Otros factores, el tamaño de la comunidad. Dicen que a más grande la metrópoli, mayor consumo. En Lima se consume más que en provincia. A ciudades más grandes, los consumos son mayores. Otro factor es la calidad del agua. Por razones lógicas, si el agua tiene un feo sabor, no sé, tiene algo en particular, la gente consume menos. El nivel de micromedición. Si hay micromedición, la gente se mide, pero si no tiene micromedición y te asignan, no sé, 20 metros cúbicos, ¿qué importa si consume 100? Ah, que se desperdicie. No arreglo la llave del inodoro, no se arregla la válvula, si total me van a cobrar lo mismo, no pasa nada. Y pasan los desperdicios. Entonces, el nivel de micromedición y tarifas. Si las tarifas fueran elevadas, súper elevadas, la gente estaría controlando, no gasta mucha agua, ¿no? No es como en la luz. Apaga la tele, apaga la luz que no es en el cuarto, vas a consumir agua. Eso sucede en las casas. Pero como el agua no es tan cara, ya si se desperdicia no importa, ¿no? Pero sí importa al final, porque igual va a venir en la factura, aunque cueste más barata. Control operacional en la red. Existen equipos que se colocan cada cierta distancia para medir a través del sonido, se mide dónde están localizadas las fugas. Y depende del tipo de administración. Una administración eficiente controla mejor el consumo de agua.
reduciendo las fugas y los desperdicios. Esos son los factores que afectan más. Otro factor, no se vaya a reír, por favor, por la foto, si tiene servicio de alcantarillado o no. Este es servicio de alcantarillado y este es una letrina o pozo negro, donde la gente va y apunta. Pero eso es una realidad. O estoy falseando algo. Eso existe en nuestro medio. Todavía existe. Al interior de provincias eso existe. Y usted está como César Vallejo todavía así. Entonces, mirando así y poniéndose, haciendo estos, si tiene sistema alcantarillado, va a haber mayor consumo porque se utiliza agua para arrastrar. Acá no hay arrastre hidráulico. Acá se descarga en un pozo, que después, cuando se llena o se succiona, manda a una empresa o lo manda a sellar. Le echan cal y lo sellan. Y hacen otro hueco. Ya el que se cae ahí piña, pues, ¿no? Va a estar bendecido, como dicen. Vamos a ver las clases y categorías. Existen las clases social, la clase residencial. En la clase residencial se consideran a la categoría social. ¿Quiénes son categoría social? Piletas públicas. ¿Qué más? Comedores populares. Se considera así a las conexiones o unidades de uso que se encuentran a cargo de instituciones. ¿Qué diferencia entre una conexión y una unidad de uso? Ojo, tomen nota, la unidad de uso viene a ser la cantidad de usos que hay dentro de una edificación o vivienda. Por ejemplo, hay gente que tiene su casa, primer piso, restaurante, segundo piso, vivienda, tercer piso, hotel, hostal. Entonces, ¿ahí cuántos usos hay? 3 usos, ¿no? Entonces, tiene 3 unidades de uso. Puede ser una sola conexión o tiene varias unidades de uso. Y cada uso tiene un cobro diferente. El costo del agua comercial, la tarifa comercial es diferente que la tarifa doméstica. Entonces, por eso es que en las EPS se categoriza según el reglamento de prestación de servicios y saneamiento, categoría doméstica, solo que está destinado netamente a vivienda. Puede ser en departamento o puede ser en casa, pero es vivienda, uso de hogar. Se considera así a las conexiones unidades que proveen servicio a casas y apartamentos destinados exclusivamente a la habitación en forma permanente y sin fines de lucro. De ahí vienen las clases no residenciales, la comercial, evidentemente, restaurantes, bodegas, ¿no? En su interior se realizan actividades de comercialización de bienes o se prestan servicios. Consumo industrial, aquellas unidades de uso que en su interior se desarrollan actividades de extracción, fabricación y transformación física de materiales y que están comprendidas en las secciones A, B, C, D, E y F de este código CIU, que es el código industrial. Consumo estatal vienen a ser las instituciones del Estado que presten servicios de salud, educación, entidades del gobierno central, regional, gobiernos locales. Entonces, la conexión que haya de agua de riego de parques y jardines en una municipalidad, ¿cómo será considerada? Esa conexión, ¿será estatal o será comercial? No, según hace algunos años se cambió y es comercial. ¿Por qué? Porque antes se conectaban a la red y se consumían agua potable para regar cuando la gente no tiene agua, mucha gente no tiene agua. Entonces, lo que se está buscando ahora es que se haga reuso de las aguas residuales para regar áreas verdes, porque esa agua potable se necesita para darle a las personas.
Está inestable la conexión, ¿no? ¿Ah? Sí. Ya está. Ya. Bien, entonces tenemos así, tenemos estas categorías, que le decía las estatales, y en tenemos que darle clic aquí ahora. Ya. Y entonces, ¿cómo se calcula el caudal promedio? Miren, el consumo no es constante, va cambiando a lo largo de las horas, los días y los meses. El consumo se calcula así. Si usted lo quiere calcular el caudal en litros por segundo, 12 meses es 365 días. Un día tiene 86.400 segundos, pero para convertirlos se multiplica por 86.4. NI significa el número de conexiones y C sub I significa el consumo que tiene cada conexión. Acá está el porcentaje de pérdidas físicas, o sea, las pérdidas que hay en la red. Hay dos tipos de pérdidas, físicas y comerciales. Las pérdidas físicas son las que ocurren en el sistema. Las fugas que les decía, sean visibles o no visibles. Mientras que las pérdidas comerciales existen de varios tipos. Por ejemplo, las conexiones ilícitas o ilegales, las clandestinas. La empresa pierde agua porque no la factura. La produce, pero no la factura porque la roban, en otras palabras. Una conexión clandestina roba agua. ¿A quién le roba? A la EPS, a la empresa prestadora de servicio, a la que brinda el servicio. También el agua que va para apagar incendios. Esa agua se produce, pero no se paga, es gratuita para apagar los incendios cuando existen. ¿Qué otro tipo de pérdida comercial existe que no es, que se puede utilizar otro medio? Por ejemplo, el subregistro. Los medidores de agua con el tiempo no tienden a sobreregistrar. Ese es un error de concepto cultural que la gente tiene. Tienden a subregistrar, o sea, a marcar menos. Por eso es que cada 5 años las EPS tienden a cambiar los medidores, porque saben que el error va incrementándose de subregistrar. O sea, registran menos, leen menos de lo que realmente se está consumiendo. Y por eso que hay que renovar el parque de medidores. Entonces, también a través del subregistro de medición, cuando los medidores son muy antiguos, también pueden haber pérdidas comerciales. A eso se le llama pérdida comercial, porque con alguna actividad comercial quiere decir, usted compra medidores, los cambia y soluciona el problema. Con las clandestinas, utiliza la fuerza legal de la empresa, inclusive ha habido gente que ya se ha ido a la cárcel por robar agua, ya existen casos condenatorios por el robo, está tipificado como delito, el robo de agua. Y entonces el consumo promedio de los 12 meses se traza la línea media. Durante un año va a haber un día donde haya mayor consumo de agua. Por lo general, eso en un mes caluroso. Puede ser enero, febrero, el día más caluroso va a haber un día el día que más se consume agua, y esa se le va a llamar el gasto máximo diario. ¿Por qué se habla? Porque se habla de un día. Entonces, si usted divide el gasto máximo diario entre el caudal promedio, va a determinar un coeficiente que se llama el K1, coeficiente de variación diaria. K1, coeficiente de variación diaria. Eso está en la PPT también. Y ese coeficiente de variación diaria tiene un factor muy importante, porque con ese es uno de los factores que se utiliza para diseñar. ¿Qué significa consumo total? Usted suma todas las conexiones de I a su N, NI es el número de conexiones y C sub I es el consumo que tiene las conexiones en promedio.
Por ejemplo, la de categoría comercial. Hay 100 conexiones y en promedio cada una consume 50 metros cúbicos por mes por conexión. Entonces usted multiplica y ya tiene un factor. Más las conexiones domésticas, más hace la multiplicación. Estos son los tipos de consumos, las categorías y la cantidad que consumen promedio en mes. Eso lo vamos a utilizar para calcular la demanda. Hay otra forma para calcular la demanda, cuando no se utilizan consumos, sino se utilizan dotaciones. Y este es más simple. Población por dotación entre 86.400. ¿Por qué? ¿De dónde aparece ese número 86.400? Un día, acuérdese, tiene 86.400 segundos. Para determinar, usted multiplica, esto es litros por habitante por día. Un día tiene 86.400 segundos. Día con día se va y te queda litros por segundo. Entonces, esta expresión habitantes, y eso está expresado en litro por habitante día, te va a quedar el cálculo de la población, el cálculo del caudal. El caudal promedio se calcula de esa manera. ¿Qué pasa? Algunas infraestructuras no se diseñan con el caudal promedio. ¿Usted qué cree? ¿Se diseñará con el caudal actual o con un caudal futuro, una infraestructura? Tiene que ser con un caudal futuro. Entonces, tiene que existir un periodo de diseño. Entonces, existe el parámetro que se llama periodo de diseño. Pero al margen de eso, en ese futuro no va a diseñar con el caudal promedio. Algunas infraestructuras las tiene que diseñar con el caudal máximo diario y otras con el caudal máximo horario. El caudal máximo diario viene a ser el día de máximo consumo que va a haber en ese año futuro. Y entonces usted divide, normativamente, en nuestro reglamento nos dice que el K1 está alrededor del 1.3. Entonces usted multiplica el caudal promedio por 1.3 y obtiene el gasto máximo diario. Como diseño, operativamente puede ser 1.2, 1.15, 1.25, pero como diseño, 1.3. Igual, para la variación horaria es en función del promedio, no es en función del máximo diario. En algunos países lo utilizan con el máximo diario. Nosotros, en nuestra normativa, acá dice gasto promedio, ojo. Caudal máximo diario es el coeficiente K2 por el caudal promedio. Según nuestra norma, puede variar este K2 entre 1.8 y 2.5. ¿Eso dónde lo puede averiguar? En la norma OS 100. Que son las consideraciones generales para el diseño de sistemas de saneamiento. Luego vienen las dotaciones. Según el reglamento, acá está la norma, consideraciones básicas para el diseño de infraestructura sanitaria, la norma OS 100. La dotación promedio de agua anual por habitante se fijará en base a un estudio de consumos técnicamente justificado. Es decir, para calcular la demanda usted tiene que hacer un estudio de consumos. Pero si es una ciudad que no tiene servicios, ¿qué consumo va? Y si la gente no le consume a la EPS porque no tiene conexión, no tiene registros usted. Entonces, en esos casos, usted tiene que calcular los caudales a través de dotaciones y no de consumos, porque esos consumos no están registrados, porque no hay servicio. Pero en zonas donde ya hay servicios, sí se puede utilizar el método de los consumos, porque la EPS, la empresa, tiene los registros de su casa, de su casa, de su casa, de su casa, cuánto ha consumido a lo largo del tiempo. Y puede proyectar para los que se va a expandir, para los que no tienen servicio, cuánto va a ser el consumo. Puede estimarlo de esa manera. Entonces, según por dotaciones, 180 litros por habitante en clima frío y 220 litros por habitante en clima templado y cálido. Esas son las dotaciones que, acuérdense que la dotación ya incluye la pérdida. Por eso que en la fórmula no aparecen las pérdidas, como aparecen los consumos. Miren la fórmula, acá, perdón, le voy a repetir la fórmula. Esta es la fórmula para calcular el caudal a través de consumos. Acá está la pérdida física. En la dotación no aparece la pérdida, porque la pérdida está asignada dentro de la dotación.
Tenga en cuenta eso entonces, porque eso es importante para el tema de los diseños. Para programas de vivienda, ¿no? Con lotes pequeños de 90 metros cuadrados, ¿no? Bajan las dotaciones. En clima cálido o templado y clima frío. Y si miramos, esta es la pileta pública que les decía. Una conexión común para un grupo de lotes o de viviendas. Surtidor de agua. Ya hemos visto las variaciones de consumo. Máximo anual de la demanda diaria, el K1, 1.3. Máxima anual de la demanda horaria, esto es lo que dice la norma, 1.8 a 2.5. No se preocupe que lo vamos a ver en los diseños. Periodo de diseño es el tiempo que se supone que la obra estará trabajando al 100%, es decir, a futuro. ¿Cuándo va a trabajar? Siempre toda obra al inicio tiene una capacidad ociosa, no trabaja al 100%, pero a medida que va pasando el tiempo va creciendo la población y entonces va demandando más agua hasta que la curva de oferta con la curva de demanda se cruzan y llega al punto de equilibrio. Ese punto teóricamente debería ser el periodo de diseño. No debería ser antes ni después, en el cual se utiliza el 100% de la capacidad de la infraestructura. El periodo de diseño muchas veces está ligado ¿a qué? A aspectos económicos, por lo que no se deben desatender los aspectos financieros. Entonces, existen algunas fórmulas, los economistas, por los años 70, el Banco Mundial se creó un artículo y a partir de ese artículo, un economista estableció lo que se llamaba el periodo óptimo de diseño. Pero esa fórmula hay que tenerla entre comillas en consideración porque ese periodo óptimo de diseño no interviene casos especiales. Por ejemplo, imagínese usted una avenida y tiene todos los servicios, agua, teléfono, ¿no? Servicios de agua, electricidad, alcantarillado, y ya no hay espacio para colocar otro tubo en el futuro. Y usted tiene que colocar una línea de agua. Entonces ese periodo de diseño no lo puede hacer para 20 años. De aquí a 20 años tiene que colocar otra tubería y no hay espacio. ¿Dónde la va a colocar? Tiene que pensar en un periodo de diseño mucho mayor, 50 años tal vez, ¿no? Si es una tubería importante, es una matriz. Entonces, el periodo de diseño hay que tener los criterios suficientes para poder definir el periodo de diseño. Para proyectos de poblaciones o ciudades, así como para proyectos de mejoramiento y ampliación de los servicios en asentamientos, el periodo de diseño será fijado por el proyectista. Esto dice la norma. O sea, el proyectista con sus criterios es el que establece en realidad cuál debe ser el periodo de diseño de la infraestructura y lo debe justificar utilizando un procedimiento que garantice los periodos óptimos para cada componente de los sistemas. Entonces, estos son periodos de diseño recomendados, alrededor de los 20 años, ¿no? Algunas infraestructuras dicen, excepto los equipos de bombeo, 10 años, ¿no? Porque los equipos, tener los 20 años, un equipo de bombeo no te va a durar 20 años. Difícil que te dure 20 años. En 10 años tienes que cambiarlo. El sector saneamiento ha definido que el periodo de diseño de infraestructura sanitaria en el ámbito urbano está en el orden de los 20 años. Los periodos de diseño de los diversos componentes, fuentes de agua, pozos, se determinan teniendo las siguientes consideraciones. Vida útil de las estructuras, grado de dificultad para realizar la ampliación, lo que yo les hablaba. Si usted ya no va a poder hacer ampliación, imagínese usted, está en un asentamiento humano y está lleno de lotes abajo en la parte baja y tiene el cerro, y ahí va a colocar su reservorio. Y no hay espacio para colocar un nuevo reservorio a futuro, y necesita terreno para hacer el reservorio. Entonces el reservorio no puede pensar hacerlo para 10 años. Rápidamente el periodo, la oferta le va a cubrir la demanda y se va a agotar la capacidad. Va a necesitar hacer otro reservorio. Entonces lo diseña más grande. Por eso dice, grado de dificultad para realizar la ampliación futura. Crecimiento poblacional y el factor de economía de escala. ¿Qué es economía de escala?
lo vamos a definir en un término. A ver, dígame. Adquirir un producto o servicio en grandes cantidades para que salga más barato que si fuera en pocas cantidades. Exacto, eso mismo. En términos prácticos, lo que ha dicho a él, lo voy a poner un ejemplo. Usted es fabricante de detergente y va a producir una bolsa de medio kilo, cuesta 4 soles. Una bolsa de medio kilo, 4 soles. Se decide luego a producir una bolsa de kilo. ¿Costará 8 soles? ¿Costará más? ¿Costará menos? Una bolsa de 8 kilos. Probablemente cueste menos, porque en esta va a necesitar 2 veces llenar, va a necesitar 2 bolsas. Si bien es cierto, esta bolsa es más grande, va a necesitar doble bolsa, una bolsa para medio kilo, otra bolsa para medio kilo. Y aparte del tiempo para poder llenar en cada proceso, una parada, llenar nuevamente. Entonces, el tren de producción es más lento para producir 1 kilo. Entonces, esta de aquí costará menos, ya no va a costar 8 soles, sino te va a costar 7 soles 50 o 7 soles. Entonces, tú divides el costo por unidad, te sale 7 soles por kilo, mientras cuando produces de estas pequeñas, te sale 8 soles por kilo. Entonces, ahí hay un factor de economía de escala. Y si produces de 2 kilos, ya será más económica. Si produces de 4 kilos, será más económica. Y ahí es donde dice que hay un factor de economía de escala. A mayor tamaño, menor costo. No sé si con ese ejemplo se entendió cómo se utiliza el factor de economía de escala. El costo está relacionado al tamaño. Entonces hay una fórmula que dice C es igual a K por T a la alfa. ¿Qué significa eso? Costo es igual a un coeficiente K por tamaño elevado a la alfa. Ese alfa es el factor de economía de escala. Entonces, finalmente, estamos viendo ya los últimos puntos. Vamos a llegar a la demanda contra incendio. Para habilitaciones urbanas en poblaciones menores de 10.000 habitantes, no se considera obligatorio la demanda contra incendio. Yo sí la considero que debería estar incorporada en todos los reservorios. Considerar la demanda. Para habilitaciones en poblaciones mayores de 10.000 habitantes, debe adoptarse el siguiente criterio. Caudal necesario para la demanda contra incendio. Agua destinada a viviendas, 15 litros por segundo. En áreas comerciales, 30 litros por segundo. Acá hay un hidrante. Y acá están los caudales con los cuales se debe diseñar cada componente. La captación se diseña para el día de máximo consumo. Caudal máximo diario. La línea de conducción también. Esto lo vamos a explicar en más detalle para cada componente por qué es así. En la línea de impulsión se diseña con el caudal de bombeo. La planta de tratamiento se diseña con el caudal máximo diario. La línea de aducción se diseña con el caudal máximo horario. La red de distribución de agua se diseña con el caudal máximo horario, con el mayor de uno de los dos. Caudal máximo horario o caudal máximo diario más caudal contra incendio. Con el mayor de los dos se diseña. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido los criterios básicos para el diseño de infraestructura. ¿Cuáles son esos criterios? A ver si me pueden hacer acordar. ¿Cuáles son los criterios que hemos visto? Básicos: la dotación, consumo, los tipos de uso, el periodo de diseño, los factores de variación diario y horario, las clases y tipos de conexiones y unidades de uso. Todos esos factores influyen y van a ser determinantes en el dimensionamiento de su red de abastecimiento.